Hola, un gran saludo a toda nuestra audiencia en este webinar bien interesante que es cómo invertir en Florida sin miedo, cómo hacer esas inversiones inmobiliarias que todos quieren hacer y eliminen el miedo en la inversión. Para eso tenemos un invitado muy especial y experto en la materia, contable y fiscal, y Susana Morgana, mi compañera de agente de bienes raíces, nos va a presentar a nuestro invitado. Así es. Bueno, gracias Tony. Aquí estamos con Luis Fernández. Él es contador certificado, especializado en estructuras de empresa, impuestos, asesoría fiscal para clientes no solamente nacionales, sino también para internacionales. Y Luis, te damos la bienvenida para que compartas este espacio contigo. Y hoy, bueno, vamos a tener muchas preguntas que respondernos porque son las preguntas frecuentes que normalmente hacen nuestros clientes en estos casos para poder invertir aquí en Florida. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Y bueno, vamos a entrarle a esto. Así es. Entonces, bueno, tú sabes que como te comentamos, pues muchos inversionistas les da un terror hacer inversiones porque desconocen de la materia fiscal y estamos diseñando estamos teniendo este webinar en el día de hoy precisamente para que las personas sientan la tranquilidad. ¿Y cómo deben sentir la tranquilidad? Pues estando bien asesorados y darles a entender de que invertir en Florida es sumamente fácil siempre y cuando la estrategia sea la correcta. Entonces, bueno, tenemos aquí acompañando a toda esta audiencia que nosotros somos expertos en bienes raíces y te tenemos a ti en materia fiscal. Y bueno, vamos a abordar 12 preguntas frecuentes que todo inversionista debe saber o debe conocer sus respuestas para poder abordar una estructura correcta para hacer una inversión en los Estados Unidos. Entonces, bueno, Tony, me gustaría que tú comiences con alguna de estas preguntas que tenemos para la audiencia, ¿verdad? Y aquí tenemos las primeras que me gustaría que pues se las plantees a Luis para que él gustosamente nos las responda. Sí, claro, muchísimas gracias. Quiero hacer una aclaratoria y muy bien lo dijiste, nosotros somos expertos en bienes raíces. Aquí en los Estados Unidos cada quien debe hablar de lo que es experto y para lo que está licenciado. Como realmente es un tema recurrente que nuestros inversionistas quieren saber qué estructura legal y fiscal, inclusive contable y fiscal deben tener, por eso traemos un experto licenciado para estos temas. Y una de las preguntas que siempre tenemos, que es muy común, es ¿qué tipo de estructura legal es más conveniente para un inversionista extranjero en bienes raíces? Hablando a nivel corporativo, Luis. Ok, la estructura legal, normalmente los extranjeros, cuando vienen a Estados Unidos a hacer una inversión en real estate o hacer cualquier tipo de inversión, lo que se recomienda es que se haga bajo un tipo de entidad que se conoce como una LLC, LLC, o en español sería lo que nosotros conocemos como una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque protege realmente de demandas y no es tan superficial así como lo voy a poner, pero protege realmente el activo de cualquier demanda versus el patrimonio del inversor. ¿Ok? ¿Cómo te explico esto? O sea, si viene una persona e invierte y pone la propiedad, lo cual puede hacerlo como extranjero y ponerla bajo su nombre, algo pasa con la propiedad, ahí lo pueden demandar y van a ir en contra de la propiedad y en contra de todo su patrimonio. En cambio, si a él lo demandan y esta inversión está bajo una compañía de responsabilidad limitada, ellos no pueden ir tras esa compañía o tras los activos que tenga esa compañía y viceversa. Si algo pasa con la propiedad, ellos pueden ir contra la compañía que es realmente quien es dueña de la propiedad, pero no pueden ir contra el otro patrimonio del inversor. Entonces, por eso es que normalmente se estipula de que se maneje o se adquiera ese bien raíz bajo esta compañía de responsabilidad limitada. Claro, en Latinoamérica, Centroamérica son las denominaciones de sociedad de responsabilidad limitadas, ¿no? Sí. Aquí es el equivalente es el LLC. Correcto, Limited Liability Company. Correcto. ¿Qué traduce Limited? ¿Di el nombre para nuestra gente? Es Limited, delimitado, Liability, de responsabilidad Company, compañía de responsabilidad limitada. Exactamente, muy bien. Susana. Ok, entonces fíjate, una gran pregunta que todos nos hacen, esto no se escapa a nadie de esta pregunta, Luis, es que esa LLC en Estados Unidos, sin tener visa o sin vivir acá en los Estados Unidos, ¿pueden abrirla? Sí, totalmente. Ellos no se necesita que para la apertura o para el registro o para el filing de una LLC o de una corporación incluso, en cualquier estado tienen que estar presenciales. Ahorita hay notarización en línea, ahorita hay certificación de documentos de identidad en línea, ¿ok? Los cuales los tiene que hacer una persona autorizada, por lo menos nosotros estamos autorizados por el IRS, tanto para verificar la autenticidad de las identificaciones de las personas
cómo a tramitar este tipo de entidades o a inscribir este tipo de entidades con la Secretaría de Estado de cualquiera de los estados de Estados Unidos. ¿Me explico? Que no necesariamente tienen que estar acá. Ahora, lo que sí es que cuando ellos quieran aperturar una cuenta de banco para esa compañía, la mayoría de los bancos le va a pedir que estén acá. Incluso hay una excepción porque ahorita hay bancos virtuales que te permiten que tú estés, o sea, que estés afuera y tengas, si tienes una entidad registrada en cualquiera de los estados de Estados Unidos y tienes un número de identificación fiscal, tú puedes abrir una cuenta bancaria en dólares, ¿verdad? Para esa compañía que estás creando. Oye, Luis, perdón, Tony, discúlpame. En eso quiero agregar que tenemos, por lo menos particularmente yo tengo como 1 o 2 contactos de 2 bancos que nos permiten abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos estando a distancia. No es el común, cambian las normativas con mucha frecuencia, pero podemos hacer siempre el contacto con los bancos para ver cuál es el que nos los está permitiendo en ese momento. Sí, excelente. Eso siempre hay que consultar al momento a ver qué cambios pueden existir. Luis, un inversionista en Latinoamérica quiere abrir la compañía aquí. Usualmente piden una dirección física o un agente autorizado. Si tú como contador que representa a ese inversionista haces la apertura, puedes ser tú su agente autorizado. Explícanos esa parte para efecto de notificaciones de la IRS. Vamos a empezar a definir qué es un registered agent o un agente registrado. Es la persona que delante a la Secretaría de Estado tiene la autoridad de representarte para registrar esa compañía on your behalf, en tu nombre, ¿ok? Entonces, el agente registrado lo que es como un representante legal que no tiene acciones de la compañía, no tiene derechos ni responsabilidades sobre la compañía, más si esa persona, si algo pasa con la compañía, es notificado porque es el agente quien registró la misma. ¿Me explico? Claro. Sí. Entonces, en cuanto al tema de la dirección, ¿verdad? Tú necesitas una dirección en el estado donde la estás registrando, pero hay muchas opciones. Siempre está la mayoría lo que hace es que, mira, tengo un amigo, tengo un primo, tengo un familiar o una persona que me permite poner la dirección. Y la segunda opción, para el que no tiene nadie o prefiere más privacidad, hay muchas coworking spaces o oficinas virtuales que por un monto al año te permiten y te otorgan un casillero virtual en el cual tú puedes registrar la compañía. Y tú llamas ese teléfono y ellos te van a decir, sí, bueno, Inversiones 46 LLC. Sí, aquí funciona Inversiones LLC 46. Claro, eso tiene un costo. Eso tiene un costo, pero la persona puede evaluar si toma un servicio como eso, un coworking space o contigo. Correcto, con nosotros también ofrecemos el servicio. Tenemos casilleros virtuales y la mayoría lo que prefiere es, mira, lo hago contigo porque tú me recibes la correspondencia, me lleves todo y al final como que ya la correspondencia que nosotros recibimos se la reenviamos, se la escaneamos y se la reenviamos al cliente. Pero sí se puede, la respuesta es sí se puede. Mire, y hablando de las obligaciones fiscales como extranjero con una LLC, ¿cuáles son esas obligaciones que tiene cuando invierte en propiedades? Ok, primero, como las obligaciones de la compañía per se, es uno, presentar sus declaraciones de impuestos en cualquiera de los formatos. Si eres una LLC, un solo miembro, tiene que presentar una 1040 NR más un formulario 5472. En los tiempos también que tiene como fecha límite cada una de estas obligaciones, ¿no? La segunda obligación que tienen con el Estado, vamos a hablar de Florida, ¿verdad? Tienen que presentar un reporte anual o un annual report para mantener la compañía vigente con la Secretaría de Estado, con la División de Corporaciones en la Secretaría de Estado. Entonces, normalmente en nuestros países o en Latinoamérica, cuando tú registras una compañía, tú pagas un fee inicial y la compañía le pones una duración de 10 años. Y a los 10 años tú vienes y dices, mira, quiero hacer un acta de asamblea para extender la duración de mi compañía tanto tiempo más. Aquí no, aquí el Estado te cobra una anualidad para mantener la compañía vigente. En el caso de que tú no renueves la compañía primero va a tener una penalidad. Esa penalidad va a durar 6 meses. Si en 6 meses tú no pagaste la penalidad y pagaste el fee, el Estado puede disolver la compañía y cerrarte la cuenta del banco, ¿ok? Entonces, igual con las obligaciones fiscales, tienes que presentar tus declaraciones de impuestos. Mira, Luis, pero yo creé la compañía y nunca hice nada, nunca tuve actividad, nunca ni siquiera le hice cuenta de banco. No importa. El IRS, el Fisco Nacional, no tiene idea, no es adivino para saber si tú hiciste o no hiciste. Entonces, ¿cuál es tu obligación? Tú tienes un número de identificación fiscal activo y tú tienes que presentar una declaración de impuestos. Mira, no hice absolutamente nada. 000 se conoce como una declaración informativa y ya. Pero hay que hacerla. Hay que hacerla. La única manera de que estés exento de presentar una declaración de impuestos
es que tú hayas hecho la compañía, registres la compañía con la división de corporación del Estado, pero nunca obtuviste un número de identificación fiscal. Sí, tú tienes la compañía registrada, pero frente al fisco tú no existes todavía. Lo que pasa, la gente a veces asocia declaración con pago. Declarar no significa pago, no significa pago. Incluso con actividad. Y aquí les voy a dar no sé si está dentro de las preguntas, pero les voy a dar un detalle. La mayoría de los clientes cuando hacen inversión, que son extranjeros, dicen, ¿cuánto voy a pagar? ¿Qué porcentaje voy a pagar? En grosso modo, y esto ya lo vimos con un caso casualmente de ustedes dos y lo discutimos, en los primeros 2 o 3 años no hay impuestos a pagar porque tú pagas sobre la utilidad, ¿ok? Claro. Así es. Entonces, en los gastos de adquisición, los gastos de apertura, los gastos de viaje, en los cuales se incurren para hacer esa inversión, se come la utilidad de los primeros años. Sin embargo, después de eso, todavía hay estrategias, ¿verdad? Y eso es lo bonito de poner la compañía bajo una LLC, que hay estrategias que te permite flexibilizar la cantidad de gastos que tú puedes incluir dentro de esa compañía relacionados a esa inversión para minimizar tu impuesto tributario o tu responsabilidad tributaria. ¿Sabes qué? Hay algo interesante, Susana, permíteme explicar aquí. Sí, que muchos clientes a veces compran la propiedad a nombre de una compañía o la compran a título personal, vamos al título personal, y reciben alquileres y piensan que los alquileres no tienen que reportarlos. Son Háblanos ingresos. de ese tema. Sí, bueno, cualquier tipo de ingreso que tenga la compañía por una actividad. O individual, ¿no? Una actividad que se realice dentro del país, ¿ok? Entonces si tú tienes un rental income, tú compraste un bien raíz, tú compraste un real estate y lo alquilaste, obviamente tú vas a pagar sobre la utilidad que eso te genere. Ahora tú me dices, bueno, pero es que ahí no me queda utilidad, Luis, porque la hipoteca eran 2,000 y yo lo rentaba en 2,000. No, bueno, no funciona así porque la parte que tú deduces es intereses, los impuestos de la propiedad, el seguro de la propiedad, los gastos de mantenimiento de asociación y gastos de reparaciones o los gastos referentes a la actividad. Pero la parte que esa renta te paga y que abonas tú al capital de esa hipoteca, sí es una utilidad. ¿Me explico? Entonces, cualquier otra transacción que tú hagas, ¿verdad? Que sea relacionada y que realmente ocurra dentro del país, sí hay que reportarlo. Luis, pero es que mira, mi primo me debía $10,000 y me los pasó a la compañía. Ok, eso no es un ingreso. O sea, no es un ingreso tributable. Es un ingreso de que es una inyección de capital porque era un dinero tuyo que te debía tu primo. Y es un caso muy común. No, mira, que yo tengo un amigo que ¿cómo se llama? Que yo le vendí mi carro y con eso es que voy a invertir. Eso no es un ingreso. El carro tuyo, esa actividad, esa venta no ocurrió aquí, ¿verdad? Tributa donde tú vayas a registrar el carro que vendiste, donde tú vayas a declarar esa venta. Ahora, el dinero es dinero tuyo, que era capital tuyo, que tú decidiste reinvertir en esta LLC para adquirir esa propiedad. Entonces son preguntas muy frecuentes y lo que realmente tributa es la utilidad neta de la actividad que ocurre en el país. Luis, ¿hay algún límite de reparaciones para poderlas deducir? ¿Hay un tope en ese sentido? No hay un tope en la cantidad o el monto que tú puedas hacer en reparaciones, pero acuérdate que hay dos cosas. Una cosa es la reparación y otra cosa es la mejora. La reparación es un gasto el cual se deduce. La mejora, ¿verdad? No es un gasto deducible, pero es un gasto o es un dinero que te aumenta el valor de tu propiedad. Entonces vamos a ponerlo en contexto para que la gente lo entienda. Mira, Luis, tuve que reparar el aire acondicionado. Ok, fueron $300. Okay, eso es un gasto deducible porque es un gasto de reparación. Ahora mira, Luis, cambié el aire acondicionado, le puse uno de mayor capacidad y cambié los ductos y esos fueron $25,000. Ok, ¿esos $25,000 son deducibles? No son deducibles, pero esos $25,000 se le agregaron en valor a tu propiedad. Entonces el IRS establece muy bien cuál es el gasto que tienes que diferenciar en qué es una mejora y que es una reparación. Okay, ahora, se llama Repairs and Improvement. Ok, te pregunto yo aquí, si las mejoras agregan valor a la propiedad y la propiedad per se es depreciable en 27 años, ¿eso se suma y se deprecia? Sí, pero se deprecia en otro rango y ahí es donde está lo bonito de esto. Mira, Luis, yo compré la propiedad en cash, yo no tengo hipoteca, no tengo gastos y recojo $3,000. Ok, hay algo que se llama depreciación acelerada. Tú haces un estudio de segregación de costos, donde tú dices, ok, yo voy a agarrar la propiedad y la voy a fragmentar. ¿Cuánto cuesta el terreno? El terreno no se deprecia. ¿Cuánto cuesta el frame? ¿Cuánto cuestan los pisos? ¿Cuánto cuestan las piezas de baño? ¿Cuánto cuestan los electrodomésticos? ¿Cuánto cuesta el aire acondicionado? ¿Cuánto cuestan las paredes? Entonces, dependiendo de ese estudio de segregación de costos, todos los activos o todos los fragmentos de esa casa se dividen en 4 partes. La tierra, que no es depreciable, el frame o la estructura o la parte estructural de la casa, esa sí va a 27.5. Hay una parte, ¿verdad?, que va a 10 años
que son paredes, pisos, ventanas. Hay una parte que va a 7 años, que son, digamos, tableros eléctricos, cables, aire acondicionado. Hay una parte que va a 5 o a 3 años, que son, por lo menos los 5 años son las piezas de baño, la grifería. Y a 3 años van la nevera, la lavadora y todo eso. Entonces tú, en base a lo que, si tú, digamos que la fracción de la casa son lo que cabe dentro de lo que se deprecia en 5 años, son $5,000, tú divides ese valor entre 5. Entonces, ¿cuánto es el framing? Entonces, el framing, que sí va a 27.5 años, esa es la parte que tú vas a depreciar a 27.5 años. Ahora, hay que tener un estudio que demuestre cómo hizo esa fragmentación del costo de la casa. ¿Eso lo haces tú? Sí, eso lo hacemos nosotros. Tenemos un aliado que son especialistas en estudio de segregación de costos, porque eso tienen que ir a la propiedad y hacen una evaluación de la propiedad para poder fragmentarlo. Entonces tú me dices, mira, bueno, pero mis pisos son de cerámica. Bueno, de repente no puedes comparar lo mismo que sean los pisos de mármol, o de repente el mármol tiene otra utilidad, o qué sé yo, o mira, yo compré estas piezas de baño que tienen esta vida útil, o mira, yo cambié esto en este momento. Entonces es un juego, pero a lo que la audiencia, para no confundirlos, quiere entender es, no, el monto completo no se divide entre 27.5 años. Hay maneras y hay estrategias para tomar mayor gasto de depreciación, y que cuando tú haces una mejora, si esa casa te costó 400,000 y esta mejora te costó 40, entonces tu casa ahora el valor agregado tiene 440, y estos 40 tú puedes depreciarlos y de repente tomar el 70% de esos 40, y entonces te deja tomar mayor depreciación, por ende disminuir la carga tributaria. Pero la parte importante de esto es que tú te encargas de eso, y que eso no son preocupaciones que debe tener un cliente, un inversionista. Yo repito, para que lo tengan, y lo quiero dejar muy claro, los 2-3 primeros años de una adquisición de real estate, al menos de que la compra sea cash, no hay impuestos por los cuales preocuparse, y si hay impuestos por los cuales preocuparse, van a ser bien mínimos. Y previo a eso hay estrategias y eso se llama tax planning o planificación tributaria, mediante la cual tú estableces, ok, mira, ya yo sé que yo tengo una utilidad proyectada de tanto. ¿Qué puedo hacer para al final del año disminuir mi carga tributaria? Y se ejecuta un plan tributario, una planificación fiscal. Luis, y en el caso de que un inversionista compre y su plan es vender la propiedad en 5 años, ¿esa estrategia acelerada de depreciación sería efectiva para eso? Correcto, va a depender. Sí va a depender, porque no va a pagar impuestos durante esos 5 años. Ahora, ¿qué pasa? Llega el año 5 y él me dice, mira, su costo base fueron $400,000, y él durante esos 5 años, digamos que él tomó depreciación por 100,000. Ahora su costo base son en papel, el valor de la casa en papel, que le costó 400, él le quitó 20, ahora va a quedar en 300,000, porque él ya tomó ventaja sobre esos 100. Él me dice, mira, la casa se apreció, y en 5 años de 400, ahora hay que venderla en 600. Entonces él tendría que, si él va a agarrar el dinero y a quedárselo, él tiene que pagar impuestos sobre la ganancia de capital de $300,000. Ahora, ¿qué es lo donde hace la mayoría de la gente, o cuál es una estrategia para eso? Hay algo que se llama un 1031 exchange, que es una estrategia mediante la cual tú dices, fisco, yo voy a diferir mi ganancia, porque los $600,000 que voy a adquirir de esta venta los voy a reinvertir en 1, 2, 3, 5 propiedades. Es indiferente, siempre y cuando cumplan los lineamientos que ellos lo llaman kind like, o sea, que sean propiedades del mismo estilo, ¿ok? Sí. Solo que tú no puedes tocar ni $1 de eso. Entonces, ¿qué hace la gente normalmente? Dice, bueno, pero mira, yo no puedo agarrar y reinvertirlo todo, Luis, porque yo la estoy vendiendo porque necesito el dinero. Entonces, hay una estrategia. Hacen el 1031, difieren la ganancia, no pagan taxes, compran una propiedad líquida por los 600, y esa propiedad líquida por los 600 le adquieren un mortgage. Le meten una hipoteca, recuperan 400, 300, hasta el 80% del valor de la propiedad, y la propiedad se sigue pagando sola con la renta. Con la renta que tenga. Sí. Entonces, recapitalizaste, recuperaste, no pagaste impuestos durante 5 años, saliste clean. Quería preguntarte si, por ejemplo, una persona que vaya a aplicar un 1031 exchange decida, supongamos que obtuvo $300,000, ¿ok? Y me dice, mira, yo de esos 300,000 necesito 50,000, me quiero quedar con 50,000 e invertir los otros 250. ¿Aplica el hecho de que sobre esos 50 tenga que pagar impuestos y el resto no? ¿O tan sencillo que no puede hacer eso para aplicar 1031 el exchange? Ok, normalmente va a depender del caso, ¿verdad? Pero hay excepciones donde ellos pueden tomar una fracción de la utilidad o de la ganancia de eso y pagar impuestos sobre esa utilidad, poniendo y reinvirtiendo la diferencia. Pero depende del caso, y eso va exclusivo con el momento, con la venta y con las condiciones de la venta. Ok.
Bueno, vamos a avanzar entonces con la próxima pregunta, que son ¿cuáles son los errores fiscales que cometen los extranjeros al estructurar su inversión? Normalmente lo que tú conoces como en la materia en que te desenvuelves. Ok, el primer error, y creo que eso va para todos, es no asesorarse, ¿ok? Ese es el primer error. Tú no puedes tratar de invertir en algo que no conoces realmente o que no le conoces todas las aristas. En la primera estructuración, o si tú quieres, no, mira, tienes que ponerlo bajo una compañía, el tipo de estructura que escojas puede estar mal. El estado donde escojas invertir o que escojas tener esa compañía puede estar mal. Pues tú me dices, no, mira, yo quiero una compañía en Delaware por privacidad. Chévere. Pero va a comprar una casa que está en Florida, ¿ok? Entonces, primero cuando viene el cierre, la casa de título te va a pedir X cantidad de más de documentos porque hay una entidad fuera del estado que está haciendo, o sea, o que le pertenece a un extranjero que está invirtiendo en este estado. Entonces te van a pedir X cantidad más de documentación. Y al momento de pagar impuestos, ¿verdad? Sí, la tienes en una LLC, sí, la tienes en un estado que te protege, sí, pero también la tienes en un estado que paga un impuesto sobre la utilidad a nivel estatal, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso es un error, digamos, garrafal. El otro segundo error es ponerla bajo una corporación. Yo nunca haría, o creo que es lo menos recomendable, ponerlo bajo una corporación de tener un activo. Incluso cuando hay corporaciones que adquieren, digamos, de residentes americanos que adquieren piece of real estate, ellos hacen que la corporación sea dueña de una LLC para adquirir ese bien inmueble. ¿Me explico? Entonces, ¿puedes repetir eso? Sí, o sea que el tipo de entidad que escojas es otro de los errores más comunes, que lo más recomendable siempre es una compañía de responsabilidad limitada, que hay, incluso habiendo corporaciones, mira Luis, pero yo conozco, Amazon es una corporación y tiene X cantidad de edificios o X cantidad de bienes raíces, sí, pero Amazon posee esos edificios bajo otra LLC. ¿Me explico? Entonces de repente es Amazon y Amazon hace Amazon Real Estate Investment LLC, y bajo esa LLC que le pertenece a la corporación es que ponen el bien inmueble. Entonces, y te agregaría una preguntita allí como para cerrar ese punto, que sería si la recomendación es para una LLC para comprar propiedades debe ser con 2 personas. Sí, si son extranjeros sí es lo más recomendable, y ahí vamos al tema del FIRTA. Dependiendo. Pero no te adelantes con el FIRTA, que te lo vamos a preguntar, pero lo más recomendable es que sean más de 2 personas, ¿correcto? Correcto, sí. Ok, listo, perfecto. Ok, entonces vamos a ver entonces, Tony, tú te vas con la quinta pregunta. Luis, ¿qué es el número ITIN y cuándo lo va a necesitar el inversor? El número de ITIN se conoce como Individual Tax Identification Number. ¿Cuándo lo necesita? Lo va a necesitar para la primera declaración. ¿Cuándo lo solicita? Puede solicitarlo con la apertura de la LLC o puede presentarlo al momento, o puede pedirlo al momento de presentar su primera declaración de impuestos. ¿Ok? Al tener una compañía, ¿verdad? Y ser una compañía de responsabilidad limitada, eso se conocen como entidades de paso, lo que se llama en inglés pass-through entity. Entonces, esto lo que significa es que ganancias o pérdidas de esa compañía van a fluctuar directamente a los accionistas en base al porcentaje de propiedad, ¿correcto? Entonces, si el accionista es un extranjero y no tiene un número de seguro social, él tiene que tramitar este número de identificación fiscal para extranjeros, que es el Individual Tax Identification Number, ¿ok? Como te dije, ellos con la apertura de la compañía, tú le puedes mandar una carta a la IRS diciendo, mira, yo tengo esta compañía que está adquiriendo un real estate investment, que está haciendo un real estate investment, y al final del año voy a tener que reportar ganancias o pérdidas, o voy a tener que reportar esta actividad, por lo cual te solicito un ITIN. Esa es la primera, abriendo la compañía. La segunda es, ok, no hiciste el ITIN, tú nada más tienes el EIN, que es el Employer's Identification Number, que eso sí lo vas a necesitar con la compañía para poder hacer todo, desde el cierre de la propiedad, la cuenta de banco, todo lo que vayas a hacer, vas a necesitar el EIN. Tú puedes al final del año presentar tu declaración y decirle, mira, estoy presentando esta actividad, pero no tengo un ITIN, así que te adjunto la solicitud del mismo para que me lo emitas, porque la compañía per se no paga, pagan son los accionistas. Si tú eres dueño, el único miembro de tu LLC, perfecto, vas a pagar tú solo. Si yo tengo una LLC con mi esposa y con mi prima, ok, mira, ¿en qué porcentaje de propiedad? Nos ganamos $10,000 y somos en partes iguales. Bueno, cada quien va a responder por 3.333,33 centavos.
presentar. ¿Me expliqué? Entonces, por eso es que se necesita el ITIN y es básicamente un número de seguro social o un número de identificación fiscal mediante el cual tú tienes que reportar utilidades o pérdidas, ¿entiendes? Y es bastante importante destacar que hay gente que me dice, bueno, mira, si yo tengo una sociedad de 2 personas y mi compañía no generó ganancia, sino que generó una pérdida de $2,000, yo como no tengo que reportar pérdida porque no pago, no tengo que reportarlo. Negativo. Tú tienes la obligación de reportar esa pérdida. Con la siguiente pregunta creo que la respondiste al principio, pero vamos a como a recapitular. Sí. ¿Qué beneficios fiscales tiene operar con una LLC en lugar de comprar como persona natural? Y solamente para resumir allí. Correcto, te lo voy a responder así. El beneficio fiscal es que el umbral de deducciones al operar esa renta como bajo una entidad, como un negocio, el umbral de deducciones es más amplio a como si lo haces a título personal. ¿Por qué? Porque si lo haces a título personal, eres tú rentando una propiedad. Si lo haces bajo un negocio, ok, el negocio tiene una operatividad detrás de esa actividad de renta. Entonces, el umbral de gastos que puedes deducir es mayor. La segunda, que no es fiscal, pero sí es la mayor ventaja que tiene hacerlo bajo una compañía, es por protección. Protección del inmueble y protección personal. Y también el tema del FIRTA, que lo quiero tocar al final, ¿ok? Right. Luis, te pregunto, hablamos de las deducciones anteriormente, pero hablemos de los gastos que pueden ser reducidos. Un dueño extranjero, ¿qué puede deducir de esos gastos de operatividad de la compañía? Ok, normalmente está lo que se conoce como el management fee, ¿verdad? Donde el extranjero, si él demuestra que él utiliza X cantidad de horas en el año para dedicar a que esa compañía esté generando ingresos mediante una renta, él puede deducir gastos como de su teléfono, ¿verdad? Gastos del internet para mandarle correos a sus tenants, a la asociación que le maneje la propiedad o a la compañía del management que le está haciendo la propiedad. Él puede deducir los gastos del cierre de la propiedad, deduce los gastos directamente relacionados a la propiedad, que son los intereses de la hipoteca, los impuestos de la propiedad, el seguro de la propiedad, los gastos de asociación, los gastos de apertura o de asesorías contables o de asesorías legales para esto, los gastos de cuando ellos vinieron y abrieron la cuenta, o mira, viajamos 3 veces hasta que dimos realmente con la propiedad que íbamos a comprar. Entonces, ok, no, mira Luis, pero es que yo me gasté $10,000 en el viaje, ok, tiene que ser también justificado. No es que, bueno, vi la propiedad 2 días y después me fui para Nueva York 5 días a pasear. No, o sea, tú deduces nada más lo que esté realmente relacionado con esa actividad de real estate, ok. Y a eso le sumamos el gasto de depreciación, que es lo que estábamos hablando al principio. Entonces, estratégicamente, ¿verdad? Hay maneras de poder direccionar gastos para disminuir esa carga, pero todo depende del deseo o del flujo de caja que te permita la operatividad de la compañía, o esa renta, qué flujo de caja te está permitiendo o qué te está generando esa compañía para tú poder ver cómo direccionar esto. Excelente, gracias. Tenemos una próxima pregunta, Luis, que es cómo puede retirar utilidades desde la LLC para su país sin pagar doble tributación. Ok, hay acuerdos de no doble tributación con algunos países, ¿verdad? Pero si tú, en el momento que tú repatrias, ¿verdad? O devuelves el capital a tu país, va a existir la doble tributación, ¿ok? Porque tú vas a tener que reportar aquí esas ganancias y después vas a tener que reportar en tu país que tú estás trayendo dinero y que ese dinero que te entró viene de una inversión extranjera. Entonces sí hay doble tributación. Entonces aquí... Sin embargo, cada quien debe revisar con su contador en su país cómo funciona eso en su país particularmente. ¿Y qué pasa? Y también hay que revisar los tratados de los tax treaties, o sea, tratados tributarios que hay con cada país, porque cambian constantemente. Entonces de repente, mira, no, hasta este año no lo hubo, pero bueno, de repente hubo una excepción en este momento y te permite a ti hacer esto. Entonces, normalmente cómo funciona es que, vamos a poner un ejemplo, bueno, una utilidad de $50,000 y aquí tenía que pagar esos $50,000, no sé, el equivalente a $10,000 en impuestos, pero cuando él se llevó esos $10,000 en impuestos para el país de origen, eso le generaba a él $12,000 en impuestos en su país. Entonces, ¿qué pasa? Él paga los 10,000 de aquí y paga la diferencia de los 2,000 que no pagó allá, porque puedes tomar lo que ya tributaste en el país donde se originó. ¿Me expliqué? Claro, sí, ya entendí. Okay. Perfecto. Tony. Es más interesante todo lo que estamos conversando aquí y definitivamente creo que es una muy buena guía para los inversionistas que están viendo este webinar, ¿no? ¿Y qué documentos o declaraciones debe presentar para estar al día? Bueno, creo que ya eso lo contestaste, creo que de alguna manera
manera conversaste de la renovación anual y la declaración, ¿correcto? Sí. Eso ya creo que está... Dependiendo del tipo de entidad, tiene que presentar 1, 2 o 3 formularios. Pero la obligación es la misma, anualmente hay que hacerlo. Anualmente hay que hacerlo, y para que lo tengan todos en la cabeza, no tomen la fecha límite, la cual es el 15 de marzo para partnerships y el 15 de abril para individuos o para corporaciones. Ustedes siempre tengan en la cabeza, mira, yo antes del 15 de febrero tengo que declarar. ¿Por qué? Porque si se te pasa por un día esa declaración o las obligaciones que tengas que tener, las penalidades son altas, y después de que te penalizan, eso, mientras que no lo pagas, te va generando intereses además. Entonces, es evitar, porque es un gasto sin necesidad, nada más por no estar en compliance con el fisco. Entonces, mantengan en la cabeza que siempre es febrero, el mes de declarar es febrero y ya. Y ahí agregaría algo más: cuando forman parte dos personas y de repente una pareja, esposos, quieren hacer la compra de la propiedad acá, hacer la inversión, crear su compañía, pero quieren incluir a los hijos, ¿ok? Viendo y tratando de evitar un tema sucesoral a posteriori. Te pregunto, ¿todas las personas que están dentro de la compañía deben declarar a título personal? Absolutamente todas. ¿Absolutamente qué? Todas. Así tengan Todas. 1%. Ok. Tú tienes intereses sobre esa entidad, tú reportas la utilidad que esa entidad te genera. No, bueno, pero mi hijo tiene son 6 años y él tiene el 5% y eso le generó, fueron $35. Ok, tiene que reportar sus $35. Pero pueden formar parte menores de edad dentro de la compañía. Pueden, no se recomienda, porque vuelvo y repito, la parte en que tú incluyas a tus hijos dentro de la compañía no les da el beneficio fiscal sobre la propiedad, ¿ok? Hay estrategias, y dependiendo del caso hay estrategias para esa parte sucesoral y esa parte de evitar el impuesto sucesoral en caso de una sucesión o en caso de un fallecimiento de un padre o de las personas, cómo dejarle esos activos en herencia a sus herederos, ¿entiendes? Sin que aplique el impuesto a la herencia y sin que implique la ganancia capital en el largo plazo cuando ellos cedan esos derechos sobre esa propiedad a esos herederos. Yo te diría que ese tema sería bien interesante que planeáramos un próximo webinar para tocar ese tema en específico junto con alguien de una compañía de títulos, para que entre los 4 podamos conversar ese tema, porque yo sé que es un tema bien que lo tocan todos los extranjeros cuando están haciendo sus inversiones aquí, porque les preocupa el tema hereditario. Sí, pero no es lo recomendable. No es recomendable poner a los hijos. A los hijos menores de edad. A los hijos menores de edad, perdón. Sí, correcto. Pensando en eso, Luis, aquí donde el tema de la estructuración es importante, ¿no? Porque hemos conversado en previas ocasiones que el tema del trust, el tema de las LLC, es un tema de estructuración que puede ayudar en muchos casos para los temas sucesorales, pero vamos a dar eso para otro momento. Bien, Luis, ¿qué pasa si vendo una propiedad y no tengo la estructura fiscal adecuada? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Lo que va a resultar, si no tienes la estructura adecuada, lo que va a resultar es más pago de impuestos. Simple y sencillo. No hay otra consecuencia más allá de lo tributario o a efectos de la venta. ¿Okay? Ahora, ¿qué otros efectos puede tener no tenerla bajo una estructura adecuada? El riesgo, ¿entiendes? Si la tienes a título personal o tienes bajo una corporación, hay un riesgo. Estás mitigando tus activos personales y los activos de la compañía lo estás poniendo at risk, todo en riesgo. Pero fiscalmente, si no escoges la estructura adecuada, el único resultado va a ser más impuestos a pagar. Bueno, y fíjate que la buena planificación te ahorra dinero, así que creo que es vital hacer eso. Sí, más allá de la planificación es esa asesoría inicial, o sea, es saber en qué me estoy metiendo y el por qué, y también tener una matriz de opinión. Yo siempre le digo a la gente que viene y consulta conmigo, yo le digo, mira, a mí me encanta invitarlos a que tengan una segunda y una tercera opinión, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tú creas una matriz y tú mismo tienes criterio y decides qué es lo que te parece que tiene más lógica. Y la segunda que yo también digo es, cada vez que alguien, un profesional o alguien que los asesora, le diga, mira, esto es así, ok, demuéstrame, si yo te estoy hablando de la parte del fisco, demuéstrame en qué parte del código fiscal dice lo que tú me estás diciendo. No porque no te creas, sino porque sencillamente me quiero cerciorar de lo que me estás diciendo tiene validez, punto, ¿entiendes? Yo te creo porque si no estuviese consultado. Yo creo, Luis, que eso no tiene nada de malo que un inversionista le pida la base legal de lo que está diciendo. Nada. Pedirla es hacer la tarea de vida. Correcto, aquí se llama due diligence.
Y es también, eso también es una, porque vuelvo y repito, de repente nosotros atendemos un cliente y me viene y me dice, yo le digo, mira, esto es así, 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 y aquí está, yo se lo fundamento desde el código fiscal lo que le estoy diciendo. Entonces de repente él viene y se va y me dice, bueno, no quedé convencido porque, no sé, porque a mí un primo me dijo que eso no era así, porque esa es la de siempre. Yo tuve a alguien, yo tuve un vecino, yo tuve un primo, yo tuve a alguien que lo hizo y él no lo hizo así. O sea, ¿qué quieres que te diga? Tranquilo, Luis, que a nosotros también nos pasa como agentes inmobiliarios. Te estoy diciendo lo que es y lo que dice la ley. Que bueno, yo tengo un primo que se robó un carro y tampoco y no está preso, no lo pusieron preso. ¿Sabes? Me explico. O sea, no pueden tomar ese basamento, pero yo siempre los invito a que tengan una segunda y una tercera opinión para que ellos tengan criterio, ¿verdad? Bajo ese razonamiento lógico, ellos puedan tomar una decisión informada. Así es. Bueno, vamos a continuar con la 10ª pregunta que ya la hemos abordado, pero sobre cómo puedo incluir a mi familia como miembros de la LLC. Ya dijimos que sí se puede, que podemos incluir a los hijos, pero que hay que determinar bien, y ahí es donde hay que hacer el análisis, cuál es la conveniencia particular en cada caso, ¿verdad? Porque a veces quieren incluir a los hijos, no lo quieren incluir. Sí, de poder se puede, no hay ninguna parte de la ley que te diga que no pueden. Conveniente, Claro. dependiendo del caso, muchas veces va a ser la respuesta, no. ¿Cuál es el objetivo? También es una pregunta muy válida, porque te va a generar una variable. ¿Cuál es el objetivo de ponerlos? Mira, por sucesión. Mira, por participación. Mira, porque yo quiero que ellos sean quienes administren. Chévere. Pero todo es al momento de evaluar bajo qué premisas Si realmente conviene hacerlo. o no conviene. Correcto. Si es conveniente y permitido, lo estamos diciendo aquí, sí lo es. Y sobre los gastos deducibles que te preguntó Tony, estamos aquí otra vez la misma pregunta, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que las personas a veces no toman en cuenta con respecto a los gastos deducibles, y es que también quieren hacer pagos que no corresponden a la LLC. Correcto, no se puede. O sea, de alguna manera el gasto tiene que estar, el IRS te lo pone de esta manera. El gasto tiene que ser ordinario, necesario y coherente. ¿Me explico? Ordinario para el tipo de actividad, necesario para el tipo de transacción o para el tipo de industria en el que estés, y coherente en el, bueno, sí, yo tengo que hacer publicidad, chévere, para promocionar, digamos, la renta de tu pieza de tu piece of real estate, de tu inversión inmobiliaria. Ok, pero no son $45,000 en marketing para promocionar una propiedad que la renta, no sé, por $3,000 al mes. Pero por ejemplo, tiene que ser coherente con los gastos, tiene que haber coherencia. Un boleto aéreo, un hotel, un alquiler de Claro, un porque vehículo, ¿lo entonces, pueden hacer? Claro, el gasto es ordinario, sí lo es necesario, claro, tienen que venir a cerrar, a firmar, ¿ok? Y es coherente, claro, porque ¿cómo hago para firmar, para ver cómo veo la propiedad? ¿Cómo yo compro algo si no lo veo, si no lo siento? Y tengo que verlo, ¿entiendes? No es que estás comprando un par de zapatos que lo puedas doble por Amazon. Estoy haciendo una inversión importante, yo necesito apersonarme dentro del sitio que voy a invertir y ver cómo me siento, consultarme con las que me tengo que consultar y establecer todo lo que sea necesario para ver si para mí es viable llevar a cabo esa transacción o esa inversión. Perfecto. Muy interesante. Y ya para concluir con esta última pregunta, ¿qué rol juega el contador, el abogado y el agente inmobiliario en este proceso? Ok, yo creo que ese es el equipo justo y necesario que tú tienes que tener antes de tomar una decisión, ¿ok? Primero, tienes que tener un buen agente de bienes y raíces que te diga que realmente es una oportunidad de inversión, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, tú puedes decir, no, bueno, yo vengo para acá y esto me parece a mí genial, primera vez que vengo para Miami, o que voy para, no sé, para Orlando, o que voy a Tampa, y esto está bellísimo. Ok, sí, pero mira, de repente tú no sabes que esa área no es tan comercial, o está un poquito fría, o no tiene tanta oportunidad por esto, o de repente el barrio o la zona donde está de repente no está tan buena. Entonces tienes que tener un agente de bienes raíces donde te diga, mira, estos son los puntos que tienes que tener en consideración para evaluar antes de invertir. Y creo que esto es una oportunidad por esto y esto y esto, y te explique y te instruya y te eduque del por qué, no más allá del tema de tratar de vender. Es una persona que realmente tú sientas que te está ayudando y que te quiera asesorando, que te esté asesorando. Correcto, y que te sea honesto y que tú sientas transparencia entre esa persona. Que sí, claro, es su trabajo, él va a hacer dinero a raíz de la transacción, pero te está asesorando de la manera correcta. No es como que, no, bueno, yo quiero esa propiedad y de repente no es la propiedad más conveniente y cualquier agente de raíces te dice, dale, vente, vamos a sacarlo, ¿entiendes? Sí. Entonces, ese es el rol del agente inmobiliario. El rol del abogado, ¿verdad? Es que te diga, mira, legalmente cuáles son tus derechos y tus riesgos en cuanto a una inversión extranjera, ¿verdad? Legalmente hablando,
mira, yo quiero hacer esto porque yo quiero en un punto venirme para acá, esto me sirve o no me sirve, o mira cuáles son los riesgos si algo pasa con la casa o lo que sea. Y en la parte del contador es, ok, yo estoy haciendo esta inversión porque al final yo estoy esperando una rentabilidad o una utilidad, sea corto, mediano o largo plazo, sea cash flow o sea inversión a largo plazo o sea una estrategia financiera. Vuelvo y repito, es dinero, va a estar envuelto en esta transacción y que tú obviamente inviertes dinero con el fin de obtener un retorno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y cuál es la viabilidad? Tomando en consideración los gastos y el marco legal dentro del cual tengo que mantenerme para reportar esa utilidad y estar al día con el gobierno americano, que es donde yo estoy invirtiendo mi dinero. Entonces, creo que todos juegan un rol muy importante. Y lo más importante entre todo es que si tú tienes un equipo que entre las tres partes se entiendan, te hacen la vida 158 millones de veces más fácil. Así es. Si tú tienes un equipo que cuente con una parte legal, con una parte contable, con una parte de asesores inmobiliarios, llegaste al sitio donde eres. Es que vamos a estar claro, Luis, que te están atendiendo y que te están asesorando de manera honesta y correcta. Sí, lo que estamos entendiendo siempre es que nuestros inversionistas que están buscando dolarizar su capital, preservar su patrimonio, muchos de ellos quieren venir a vivir acá. Entonces, definitivamente yo digo que este es el trío perfecto para que tú te sientas bien acompañado. Obviamente, en primer lugar, vas a tener que tener empatía y feeling con la persona que te está captando como cliente. En este caso, normalmente somos nosotros primero, como agentes inmobiliarios, pero nosotros necesitamos forzosamente tener un equipo detrás de nosotros para poderlos asesorar de la mejor manera, para que tú te sientas tranquilo, para que te sientas seguro como inversionista, que los pasos que vas a dar son los correctos y no estás dando pasos en falso. ¿Cierto, Tony? Nada más cierto que eso, y buenas explicaciones que han dado todos ustedes. Definitivamente en toda transacción hay un equipo cohesionado que hace que fluya y vayamos a puerto seguro con esa inversión. A nivel de bienes raíces somos los actores somos tres, como bien se menciona, los expertos en bienes raíces que van a darte la oportunidad de negocio para que puedas poder llegar a esa inversión que tú quieres para el fin que tú quieres. Luego tenemos al contador que va a hacer la estructura, la base organizativa, contable y fiscal, y el abogado que va a cuidar tus intereses a niveles patrimoniales y de otro tipo. Así que sencillamente esto le pareció interesante, quieren acceder a Luis, quieren tener una asesoría con Luis, pueden contactar a Susana o a mi persona, Tony Musi, para que podamos, ahí tienen los QR, y podamos agendar con Luis una cita para que pueda asesorarle en la creación, en la estructura y en la consecución de esa compañía en su inversión inmobiliaria. Luis, agradezco por tu tiempo, por esta valiosa información. Vamos a seguir dando otras informaciones relevantes, no solo estas, sino otras en nuestro canal de YouTube. Gracias. Bueno, nada, y es agradecerle a Luis por su presencia, por acompañarnos en este webinar. Queremos que nos sigan en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Aquí están nuestros QR. Estos son directos en nuestro WhatsApp y con muchísimo gusto lo vamos a atender. Mil gracias por este rato, ¿sí? Encantado con ustedes. Gracias. Bueno, que te saludo a la audiencia.